Mi nombre es Alicia Rodríguez. Vamos a hablar sobre el territorio internacional y la globalización. Concepto de territorio. Es el espacio físico sobre el que un Estado ejerce su soberanía. Se extiende sobre el conjunto de tierra firme, espacios marítimos y espacios aéreos. Tipos. Terrestres. Son aquellas superficies que están por encima del nivel del mar, también llamados territorios sumergidos. Marítimos. Son aquellos espacios que están por debajo del nivel del mar hasta los 200 metros de profundidad, también llamados territorios sumergidos. Aéreo es el espacio que se extiende por encima de los territorios emergidos y sumergidos de un país. Extensión. La extensión territorial básicamente es el espacio de territorio en el que un estado de país determinado ejerce su soberanía. Incluye el territorio hasta la plataforma continental, regulado en la Convención del Mar, o sea, la tierra del país y lo que corresponde a las aguas que lo rodean hasta las llamadas aguas internacionales, y lo regulado en la Convención de Cielos Abiertos, es decir, hasta 100.000 metros sobre el suelo. Dominio. Se entiende por dominio terrestre el poder que ejerce el Estado sobre la superficie del suelo, subsuelo y la porción de tierra de todas las islas que se localizan dentro de su frontera. Delimitación. Hace referencia a determinar los límites de algo. Refiere a la línea real o imaginaria que separa dos territorios. Problemas y soluciones limítrofes de Venezuela. Venezuela está ubicada en el norte de Sudamérica. Sus límites son al norte el Mar Caribe, al este la Guyana, al oeste Colombia y al sur Brasil. Actualmente tenemos problemas con Colombia y Guyana. En el caso de Colombia, la frontera entre Colombia y Venezuela es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros que separa los territorios de ambos países, con un total de 603 hitos que demarcan la línea divisoria. Es la frontera más larga que ambas naciones poseen con algún otro país. La frontera, al menos en su parte terrestre, fue fundamentalmente demarcada por medio de dos tratados, el laudo arbitral español de la reina María Cristina en 1891 y el Tratado de Límites de Navegación Fluvial en 1941. Sin embargo, aún persiste el conflicto por la delimitación de la frontera en el Golfo de Venezuela, lo que hace que se resientan las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con Guyana Esequiba, también conocida como territorio del Esequibo, es el nombre de una parte del llamado escudo guyanés, comprendida entre el oeste del río Esequibo y hasta el hito de la cima del Monte Roraima. Tiene una extensión de 159.542 kilómetros que la República Cooperativa de Guyana administra como propia, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Solamente la parte oriental de la isla fluvial de Anacoco, en el río Cuyuní, se encuentra bajo la soberanía de Venezuela. Venezuela reclama el territorio como propio y en sus mapas el área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda zona en reclamación. El territorio es reclamado como parte integrante de la jurisdicción de los estados Bolívar y del Tamacuro. Actualmente no se ha resuelto ningún conflicto, no ha beneficiado a ninguna de las dos partes. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos, llamada revolución tecnológica, y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. El impacto ejercido por la globalización en aspectos de la economía, llámese así mercado laboral, comercio internacional, en la parte política, y así como otras facetas de la vida de los países, como el acceso a la educación o a la tecnología, varía en función del nivel de desarrollo de cada nación. Como tal, la globalización es un fenómeno palpable, sobre todo a partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI,
aunque se suele señalar su inicio mucho antes, en la era del descubrimiento, con la llegada de Colón a América en el siglo XV y el consecuente proceso de colonización del mundo por parte de las potencias europeas, y se acentuó a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización? Tiene como ventaja la circulación de bienes y productos importados, contribuye a la disminución de la inflación, aumento de inversión extranjera, implica potencia en el área de comercio internacional y propicia mejores relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos de intercambio cultural. También su ventaja es que incrementa el desarrollo tecnológico. Las desventajas de la globalización: mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados, debido a la concentración de capital en los países desarrollados. Se acumula la acumulación externa del capital. Desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a empresas grandes y poderosas. En los países desarrollados aumenta el desempleo y la pobreza, porque las empresas grandes emigran a otros lugares en busca de mano de obra barata. Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Menor oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales y mayor fuga de capitales, porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, se trasladan a otros países que les ofrecen mejores ventajas de producción. Gracias.